Así que silencio. Todos estos boquiflocas, cuando se habla de sionismo, se van al mazo, se hacen en los pantalones. Todos esos cobardes que no se animan a hablar de la masonería, que no se animan a hablar del sionismo, boca cerrada y silencio. Las elecciones son digitadas por el poder económico. Pero, por ejemplo, el poder económico quería que ganara Orsi. Absolutamente. Por encima de Delgado. Absolutamente. Era el candidato de la Embajada de Estados Unidos. Era el candidato de las agencias calificadoras de riesgo. Era el candidato del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Club Bilderberg, del Consejo de Relaciones Exteriores, del Banco Internacional de Pagos, que casi nadie lo conoce. Está diciendo es que hay como una suerte de entrega de las elecciones al candidato Orsi. Sin el término suerte, hay una entrega de las elecciones. Yo estuve por el interior, estuve en Soriano, estuve en Rivera, estuve en Artigas, donde los días tienen 50 horas, ¿verdad? Que en Artigas tienen 50 horas, de acuerdo a la filosofía de Karam, porque si le pagás 50 horas extras a un individuo en un día, es porque el día duró 50 horas. Bueno, entonces ese tipo de elementos grotescos, yo no voy a votar un peso para las intendencias si antes no se hacen auditoría. Muy probablemente con esta filosofía no vote una sola ley en los 5 años. Capaz que no. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué pretendemos? Bueno, pretendemos un gobierno diferente, un gobierno revolucionario, un gobierno que gobierne más para el pueblo uruguayo y menos para los capitales foráneos. ¿Cuáles serían entonces las primeras propuestas? Desmontar el modelo narcoforestal, desmontar la forestación. ¿Cuál sería mi propuesta? Ni un eucaliptus más, ni uno. Industrialización del país, ruralización del país. La vuelta de la familia al campo. Fue expulsada. ¿Por quién? Por las grandes forestales, que vinieron subsidiadas. Sanguinetti le sacó plata a la educación, a la salud, a la justicia, para darle a los forestales, a los capitales foráneos. ¿Te considerás uno de los personajes más destacados del 2024? Bueno, yo considero que el hecho de haber ingresado al Parlamento, o mejor dicho, previamente haber formado un partido político con características muy particulares, un partido político distinto, heterodoxo, el hecho de haber obtenido 65.796 votos, el hecho de haber ingresado al Parlamento con 2 bancas, además 2 bancas particulares, padre e hija, son elementos que pueden llamar la atención, sobre todo habida cuenta de que tenemos una trayectoria en la vida judicial de muchas denuncias contra el poder, tanto contra el Frente Amplio como contra los multicolores, y ello puede generar cierta expectativa al trasladarnos a otro ámbito de mayor gravitación que el estrictamente judicial, que es el ámbito legislativo, el ámbito político. Reconozco además que tengo características personales también bastante distintas, un tanto histriónico, y ello llama la atención. Consecuentemente, creo que sí, que puedo ser una persona que haya atraído la atención de la gente. Tenemos además participación en los medios, sobre todo a través del canal Undertake Media. Así que todo eso fue un conjunto de factores que pueden determinar que cierta parte de la población haya puesto su atención en mí. Yendo un poco más a lo que fue este año, ¿por qué se dio ahora la llegada al Parlamento y no la otra vez en 2019, que estuviste cerca igual también? Y bueno, yo creo que hay un factor de acumulación. Yo creo que aquello fue en buena medida, lo es, no lo creo, lo es, el cimiento que permitió edificar esta nueva campaña electoral. Hubo 5 años de trabajo, ¿verdad? De un trabajo eficiente, de campaña comunicacional, que permitió entonces, sobre la base de lo actuado en el Partido Verde Animalista, edificar esta campaña comunicacional y este proyecto. Y además, por un hecho también de carácter estrictamente objetivo y material, los $50.000 cosechados
en la campaña anterior y volcados íntegramente a esta campaña. O sea, los $50.000 que usted consiguió con el Partido Verde Animalista. Digamos. Después de haber cumplido con todos los acuerdos y después de haber pagado todas las deudas que se generaron, me quedaron efectivamente en forma líquida $50.000 que fueron volcados íntegramente a esta campaña electoral. Es decir, que fue una base económica. ¿Usted cree que la pandemia en algún punto influyó también? Sin lugar a ninguna duda. Consideramos que ese procedimiento de control social con señuelo sanitario, urdido por el Foro de Davos, la élite mega rica del mundo, nuestra contundente oposición, nuestra campaña comunicacional, nuestra exposición pública, que incluso nos llevó a una detención policial de unas pocas horas y en condiciones muy especiales, de afabilidad por parte del personal policial, vale la pena destacarlo, fueron elementos que contribuyeron a nuestra notoriedad pública. Miren, el creador de la dinastía financiera más importante del mundo, desde 1741 a la fecha, que fue Meyer, Amschel, Bagwell, Rothschild, la dinastía Rothschild, acuñó la siguiente frase: denme el poder de emitir la moneda y no me importará quién haga las leyes. ¿Qué quiso decir? Teniendo el poder económico, se tiene el poder político. Y eso es lo que sucede. Eso es lo que sucedió en esta elección. Las elecciones son digitadas por el poder económico. Pero, por ejemplo, el poder económico quería que ganara Orsi. Absolutamente. Por encima de Delgado. Absolutamente. Era el candidato de la Embajada de Estados Unidos. Era el candidato de las agencias calificadoras de riesgo. Era el candidato del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Club Bilderberg, del Consejo de Relaciones Exteriores, del Banco Internacional de Pagos, que casi nadie lo conoce y es el más importante del mundo. Sí, y Delgado se prestó, colaboró con esa gravitación foránea cuando puso a Ripoll de vicepresidente en la fórmula presidencial. Un acto descabellado, inexplicable, salvo porque efectivamente había intenciones de colaborar con la candidatura de Orsi. ¿Qué explicación tendría que una ex comunista, ex sindicalista, ex detractora a ultranza de la figura del propio Delgado fuera traída a la vicepresidencia de una coalición de partidos tradicionales y una candidatura del Partido Nacional, cuando estaba la persona indicada, que había trabajado, se había ensuciado las botitas, estaba allí, maquillada, peinada, preparada, Laura Raffo. Todos esperaban la aclamación, el saludo. La compañera de fórmula, la blanca, como hueso de bagual. Y de repente, la comunista. Como para cerrar ese concepto, lo que interpreto que está diciendo es que hay como una suerte de entrega de las elecciones al candidato Orsi. Sin el término suerte, hay una entrega de las elecciones. Y a esto le debemos agregar, por supuesto, el clan Lacalle. El clan Lacalle, que ya tiene preparado a su candidato, que quiere repetir, porque las dinastías políticas compiten, quiere repetir. Entonces, era necesario que en esta situación que vive el país, que es una situación de crisis, es una situación de estructura modélica postrante, endeudativa, expoliativa, empobrecedora, bueno, vuelva al Frente Amplio, aplique la Agenda 2030, porque es más agendista tal vez que los multicolores,
y dentro de 5 años la memoria del pueblo es muy frágil. Hay nuevas generaciones votando, ¿se dan cuenta? Los muchachos de 13, 14 años de ahora serán votantes, más allá de que tenemos una detención en la tasa de nacimientos, pero bueno, los que están, serán votantes, y se presentará Luis Lacalle Pou, que se va además con una buena performance en cuanto a su imagen, ¿verdad? Pese, desde mi punto de vista, y dicho con respeto, al nefasto gobierno que llevó adelante, ¿no? ¿Y por qué si está digitada la elección y demás se postula? ¿Cuál es el motivo por el cual lo invitan a postularse como candidato? Para que vos vengas a mi casa. Para esperar al diario El País en esta mañana. O sea, para tener voz, digamos, dentro en el Parlamento y todas Una estas caja de cosas. resonancia de un discurso totalmente heterodoxo, diferente, que no lo tiene ningún político, que busca correr el telón, que busca demostrar que vivimos una mise en scène, que el político es un mequetrefe, direccionado, financiado, condicionado por el que paga, porque el que paga manda. Estaría interesante saber, más allá de lo que usted plantea como oposición a, porque usted muchas veces se plantea como oposición a distintos elementos que aparte ya los ha manifestado. ¿Usted se siente a favor de qué también? O sea, ¿cuáles son aquellas iniciativas que a usted le gustaría llevar adelante y no como oposición, por ejemplo, que usted lo ha planteado a distintas cuestiones como usted lo mencionaba, la ideología de género, etcétera? Usted va con intenciones de impulsar qué tipo de iniciativas. Bien, primero una parte de la pregunta que me quedó repicando. ¿A favor de qué? ¿Cuál es la dicotomía hoy en el mundo? ¿O siempre? ¿Cuál ha sido la dicotomía en la humanidad? El poderoso económico, que ya vimos que es poderoso político, es poderoso cultural, es poderoso científico, es poderoso periodístico, vale decir, es omnipotente. Ese núcleo duro, mínimo, ultrapoderoso contra la humanidad. Esa es la dicotomía. ¿Ah? Bien, aclarado ese punto, vamos a los temas más concretos. Hemos tenido, tanto con multicolores como con frente amplistas, gobiernos que se han dedicado a gobernar para el que presta, para el poderoso, para las grandes corporaciones. Unos de forma más explícita, otros de forma más camuflada. Me refiero a los más explícitos, los gobiernos multicolores, partidos tradicionales. De forma más camuflada, pero tal vez más eficiente para los intereses de las corporaciones, el Frente Amplio. ¿Qué pretendemos? Bueno, pretendemos un gobierno diferente, un gobierno revolucionario, un gobierno que gobierne más para el pueblo uruguayo y menos para los capitales foráneos. ¿Cuáles serían entonces las primeras propuestas? Desmontar el modelo narcoforestal, desmontar la forestación. ¿Cuál sería mi propuesta? Ni un eucaliptus más, ni uno. Ni una pastera más. Control total y absoluto de las que ya están, para ver si las podemos echar. ¿Ah? Bien, pero si echo las pasteras tengo que crear trabajo. Industrialización del país. Ruralización del país. La vuelta de la familia al campo. Fue expulsada. ¿Por quién? Por las grandes forestales, que vinieron subsidiadas. Sanguinetti le sacó plata a la educación, a la salud, a la justicia, para darle a los forestales, a los capitales foráneos. Esa perversidad tuvo la política uruguaya. Pero es muy probable que Orsi precise de Gustavo Salle para aprobar. Tal vez haya leyes que sean más. Sí. Pero hay cuestiones como el presupuesto, las rendiciones de cuentas. Estaba estudiando el tema del presupuesto.
Estaba estudiando el tema del presupuesto, sí. Y vamos a tener un lío bárbaro. Vamos a tener un lío bárbaro porque el presupuesto es la objetivación de la política. Es la objetivación de la ideología. Es la objetivación de la moral. Y vamos a estar sumamente encontrados. Por ejemplo, cuando venga el momento de ver qué se le da a las intendencias. Y yo voy a plantear, pero yo quiero auditorías. Yo quiero auditorías porque yo estuve por el interior, estuve en Soriano, estuve en Rivera, estuve en Artigas. Estuve en Artigas, donde los días tienen 50 horas. ¿Verdad? Que en Artigas tienen 50 horas, de acuerdo a la filosofía de Karam. Porque si le pagás 50 horas extras a un individuo en un día, es porque el día duró 50 horas. Bueno, entonces ese tipo de elementos grotescos, yo no voy a votar un peso para las intendencias si antes no se hacen auditoría. Muy probablemente eso determine que no vote el presupuesto porque no se harán. Es muy probable que no se haga. Muy probablemente con esta filosofía no vote una sola ley en los 5 años. Capaz que no. ¿Qué querés que te diga? O capaz que sí. Capaz que logro persuadir a mis colegas, los legisladores. Capaz que hay leyes que mejoran la situación del pueblo uruguayo. ¿Y por qué no las voy a votar? Todo depende. ¿Quién se anima a estar en contra de una auditoría? ¿Quién se anima a no investigar una conducta con apariencia delictiva? Porque yo voy a salir con el megáfono. No en el Parlamento, pero sí en un dertaque. Sí, capaz que viene el diario El País de vuelta. ¿Cuál va a ser también el rol de Nicole Salle? Vamos a dividir áreas competenciales. Nicole es dentista, odontóloga. Se ha preocupado mucho en forma autodidáctica, lo cual es muy importante, en los temas de farmacología, en los temas de inoculaciones. Tiene particular sensibilidad por el medio ambiente, los animales, por supuesto por los seres humanos, los niños, por la educación. Entonces hay una serie de áreas que Nicole está, a mi juicio, muy bien formada. El área sanitaria, el área educativa, el área de la infancia, que van a ser las materias que yo delegue, por lo menos en un estudio primario y profundo, y después naturalmente actuaremos en combinación, en coordinación. Yo estaré dedicado a otras áreas, ¿verdad? Somos 2 contra 97. 2 contra 97. ¿Cómo se tomó la decisión de que usted tomara la banca de Canelones y que su hija tomara la banca de Montevideo? Interpreto que debe haber habido algún tipo de discusión, y esto se lo pregunto por lo siguiente, porque a usted se lo identifica con un discurso contra la política, si se quiere, más tradicional, y bueno, interpretará que en ese conjunto genera como alguna chispa que ingresen padre e hija, digamos. Correcto. Bien. Vamos a contextualizar. Este es un partido netamente personalista. El Partido de Identidad Soberana se construye sobre la trayectoria, el discurso y las acciones de ¿quién? Mías, de Gustavo Salle. ¿Ah? Bien. Segundo, Gustavo Salle trae la experiencia del PBA. Una experiencia que tuvo sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Después que el PBA votó 19.392 votos, su staff fundacional me dijo: a Rivererchi Roma, no seguimos contigo. Cumplimos con los acuerdos económicos,
El partido se llevó su dinero, se llevó el castramóvil, yo me llevé el dinero, pero hubo una escisión. No me molestó porque mi proyecto era generar un partido, ya lo había establecido con el doctor Enrique Viana cuando queríamos crear precisamente un partido y no pudimos por razones de tiempo y nos hicimos el acuerdo con el PBA. Este es un partido entonces que se erige sobre mi figura. Se desprende una parte del PBA que me acompaña, ¿verdad? Que vendrían a ser los fundacionales. Y comienza a gestarse Identidad Soberana. Pero a medida que se gesta Identidad Soberana, también contemplo que se van perfilando dos bloques. Los fundacionales y los nuevos. Los que adhieren a este partido, los que no vienen del PBA. E inexorablemente se forman dos bloques. Una vez más advierto la problemática de una posible escisión en el partido. Y en política hay un insumo que es fundamental. Fundamental. Sobre todo cuando estás en la etapa incipiente, en la generación del partido. Ese insumo es fundamental no solamente en la política, es fundamental en todo. En todo cuando hay relacionamiento humano. Lealtad, fidelidad. ¿Verdad que es fundamental? ¿Tienen novia? ¿Son casados? Tal vez sí. Entonces saben la importancia que tiene la lealtad, la fidelidad. Por eso en todas los 19 departamentos yo fui candidato a diputado. Si salía en 2 departamentos, tenía que escoger una banca. Y por lo tanto quedaba otra para que asumiera otra persona. No había ninguna otra persona en la que pudiera confiar 100% como confío en mi hija. ¿Ah? Consecuentemente, fui diputado en Montevideo y salí diputado en Canelones. ¿Por qué? Porque en los 19 departamentos se votó fundamentalmente ¿a quién? Al doctor Salle. Al doctor Salle. Tenía que escoger una banca. Por razones internas del partido, me convenía elegir Canelones y que Nicole fuera suplente por Montevideo. Montevideo tenía una segunda candidata a la diputación, pero segunda candidata, no suplente. De forma tal que para que Alejandra Carro fuera diputada por Montevideo, tenía que votar aproximadamente en Montevideo 50.000 votos. Acá no hubo ninguna trampa, acá no se postergó a nadie. Acá Nicole entra como suplente, porque yo adquiero las 2 bancas. No puedo ejercer las 2 bancas, por lo tanto, Nicole ejerce una de las bancas por ser mi suplente. ¿Que fue una estrategia diseñada? Por supuesto, señores. He pasado toda mi vida estudiando geopolítica, estrategias. Por supuesto que fue diseñada. ¿Cuál fue el condimento fundamental? Lealtad, capacidad y mérito. Nicole tuvo un papel muy importante en la lucha contra la pandemia. El papel más importante quizás haya sido asesorarme. Y además este es un partido muy particular, es un partido de riesgo, es un partido que se manifiesta antisionista, antijesuita, antimasónico. Por lo tanto, quien se pone al lado mío, asume esos riesgos. Bueno, ustedes saben que en un WhatsApp, en un grupo de WhatsApp sionista, de gente vinculada a las armas, se pone un mensaje por parte de uno de ellos, un tal Colbert, a este hay que atenderlo rápido. ¿Ah? Por eso cuando dicen nepotismo, el viejo acomodó a la hija, ¿en qué la acomodé? En algo que ningún uruguayo se anima a hablar, porque tiene miedo.
del sionismo. Todos estos boquiflocas que hablan de nepotismo y que acomodó a la vieja, cuando se habla de sionismo se van al mazo, se hacen en los pantalones. Así que silencio cuando hablan de que acomodé a mi hija. La puse en un brutal brete y tuvo la valentía de acompañar al padre. Así que a todos esos cobardes que no se animan a hablar de la masonería, que no se animan a hablar del sionismo, boca cerrada y silencio. ¿Le generó algún conflicto en la interna del partido esa decisión? Hubo alguno que nunca habló nada contra el sionismo, contra la masonería, que nunca se la jugó, que tal vez se haya encajado todas las vacunas, que tuvo el tupé de hablar. ¿Nos puede decir alguna persona que usted considere personaje del 2024? Personaje por su notoriedad, no por aspectos de carácter probos o positivos, ¿verdad? Personaje por su notoriedad y por supuesto es presidente de la República. Otra que es notorio, pasó a la historia, además de pasar a saludar. Gabriela Fossati. Yo tengo 66 años y 40 de abogado y 14 de fiscalía. Yo nunca vi que un fiscal dijera abiertamente en una investigación que protegió al investigado. No sé qué libro de derecho procesal habrá estudiado Fossati que le permitió pasar de fiscal a abogado defensor del presidente de la República. Bueno, sin lugar a dudas, Tessiano. Una pieza importantísima en el ajedrez político del país. Conmovió los cimientos del sistema de administración de justicia, de la política, del periodismo. Todo un personaje, el Fibra. Sin lugar a dudas. La cadena, sí. El eslabón más fino de la cadena, ¿no? Donde se rompió la cadena. Toda la parte gruesa quedó intacta. ¿Puede decirnos algo que aprendió en este 2024? Sí. La eficacia que tienen los ingenieros sociales. Los ingenieros sociales son los ingenieros de la manipulación. El instituto más importante, el Tavistock. Tengo particular admiración por ellos. ¿Cómo logran que grandes masas lleven adelante comportamientos autodestructivos? Son brutales. Son indesafiables. Claro, tienen toda la parafernalia del poder, ¿no? Los medios de comunicación, los políticos, la academia. El académico, el científico, no todos, está mal generalizar, pero una buena proporción son muy venales, son comprables. Yo lo experimenté con la pandemia. Nunca pensé que el científico fuera tan venal, el académico. Claro, está muy relacionado con el poder. El médico trabaja en hospitales públicos o trabaja en hospitales privados. Muchos de esos hospitales privados son hospitales masónicos, como la Española, por ejemplo. ¿No? Entonces, cuando vos tenés un procedimiento que viene precisamente de esos lugares, el tipo se juega el puesto. Entonces, fue lo que aprendí. La eficacia de los ingenieros sociales, cómo manipulan a los pueblos para que tengan conductas autodestructivas.